Bueno, arrancamos de nuevo este espacio de cada lunes para la formación política de nuestros cuadros, en principios y valores, para nuestra formación en la doctrina peronista, para que una vez por mes nos encontremos aquí y todos los demás lunes nos encontremos por Zoom para formarnos en doctrina, para analizar los temas de actualidad, para conocer sobre la gestión y también para que al encontrarnos acá presencialmente podamos tener una ida y vuelta, discutir. Esta ocasión, hoy, inicio de febrero, era muy especial para que le pidiéramos a Guillermo, que es nuestra conducción, que reflexionara sobre un momento que, como los que lo han visto anoche en la tele habrán detectado, no anoche, más precisamente el viernes, cuando él dijo: este es el momento para que se discuta cuáles son las condiciones que Argentina debe discutir con el Fondo Monetario y establecer sobre todo cuál es su proyecto como nación. Así que era una oportunidad para que nuestra formación empiece justamente yendo al hueso de los temas que nosotros como militantes peronistas tenemos que tomar. En el medio de organizar esta charla tuvimos la dolorosa noticia, dolorosísima noticia, que nuestro querido compañero Santi había partido. Probablemente bueno para él, porque hoy estará con todos los héroes de la patria, del peronismo, de nuestro pueblo. Hoy estará cuidando a su mamá, que hoy está con nosotros, a su esposa, a su hermana, seguramente abrazándola, comprendiendo que ellas están como estamos todos, tristes, muy tristes, pero que también, como qué bien lo dijo el cura el otro día, ¿no? en la sala, que todo el testimonio de vida de Santiago irá floreciendo entre tantos compañeros. Así que, si ustedes nos permiten, a nosotros nos gustaría pedirle tanto a Ariel, que ha sido su compinche, compañero, como a Sebastián, su cuñado, amigo, que ellos sean los responsables, los protagonistas de hacer un homenaje a Santiago y agradecerles a la familia, a la Valeria, a Lía, a Tati, que estén hoy con nosotros para compartir, a los amigos, para compartir el cariño y también, por supuesto, la tristeza. Ariel, querido. Primero le quiero agradecer acá al compañero Guillermo, a Adriana, a Sisi y a la Pimpi que me dan la oportunidad de homenajear a Santiago, ¿no? Un compañerazo. Me cuesta a mí, por ejemplo, separar lo que era el militante, el compañero y el amigo. Porque con él, por ejemplo, nosotros hablábamos toda una noche y al otro día salíamos a hacer lo que habíamos hablado. Y bueno, yo tengo el mejor recuerdo y seguramente él está acá con nosotros. Entonces le quería agradecer a todos los compañeros que me den esta oportunidad. Y yo a Santiago lo recuerdo con todo lo que él hizo, lo que hicimos, porque cuando había que movilizar estaba él. No solamente llevaba la bandera o las hacía la bandera, sino cuando había que juntarse para tener una reunión, él encabezaba, tenía la iniciativa. Cuando tuvimos que tener una unidad básica la tuvimos, hicimos los actos, un montón de cosas con Santiago, la verdad. Era hacer y hacer. Seguramente ahora está con Perón, con Evita, con Abinet, con Mariana, con nuestros compañeros que iban al frente como locos, ¿no? Sin contar lo que era Binet, ¿no? Y bueno, para mí es un orgullo poder homenajearlo y pasamos un montón de cosas juntos y también en lo que es en la política y en la amistad. Y bueno, para mí los compañeros tienen que tener una relación como la que teníamos nosotros, porque solo no se puede hacer nada.
Evidentemente sordo no se puede hacer nada, y él siempre me decía, 4 ojos ven más que 2 ojos. Y bueno, llegábamos a las conclusiones y después hacíamos lo que teníamos que hacer y lo que habíamos planeado la noche anterior. Un compañerazo, quería contar una anécdota que está Guillermo en esta anécdota. Bueno, que habíamos hablado con Lila porque había que armar en Capital una serie de unidades básicas, ¿no? Entonces a Lila nos venía a decir, nos dijo a nosotros decimos, pero Lila, sin una moneda no podemos hacer nada. Bueno, yo voy a hablar con Guillermo. Entonces, una mañana nos llama Lila y nos dice, ya hablé con Guillermo, que el que quiere plata que se lo vaya a pedir a él. Y bueno, nos quedó eso. Y seguíamos caminando con Santiago por la Avenida Mayo y decimos, vamos a visitar a Guillermo. Ya nos habíamos olvidado lo que había dicho Lila. Y fuimos a visitar, que nos atendió Lili, como siempre. Y cuando llegamos a verlo a Guillermo estaba con las 2 manos en los bolsillos así. Les decíamos, claro, nos habíamos olvidado la parte esa de que si necesitan plata, que se la pidan a Guillermo. Y con aquel fuimos, y claro, nos fuimos a saludar a Guillermo, y bueno, ahí lo encontramos a Guillermo con las manos en los bolsillos, ya sabía que íbamos a ir nosotros. Pero bueno, es... Y bueno, compañeros, ahora Santiago está con nosotros, está acá, y yo sinceramente lo voy a llevar a Santiago como bandera. Para todo lo que intente hacer, lo voy a llevar acá adentro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián, soy familiar de Santiago. Quería agradecer al señor Guillermo, a la señora Pinto, sí, por todo lo que hicieron por salir. Tengo palabras. Estoy muy dolido, pero no lo tengo. Sí, sí. Estoy mal. Perdón, pero quiero agradecer. Bueno, la familia sabe que acá nosotros todas estamos para ellos, como estamos para Santiago, como Santi estuvo siempre para nosotros. Muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos, muchísimas gracias. Y un aplauso fuerte para Santi, que seguro que Santi está acá y está emocionado con todos nosotros. Bueno, le vamos a pedir ahora a Guillermo que se haga cargo. Bueno, gracias, Pimpi, por la organización, sí, madre, los compañeros. Hoy es, en las últimas semanas es el segundo compañero que despedimos. En la pandemia también lo tuvimos que despedir a Linet. Al otro lo despedimos en el sindicato del vidrio. El encargado de despedir a la compañera fue precisamente Santiago. Hicimos un pequeño brindis en el partido y fue la última actividad de Santiago que se... Y no, y ahí estaba, tomando su serenata. Ya se le complicaba, se notaba. Un gran compañero, un compañero de la causa. Daba y no pedía, flaco daba y no pedía. Y así es el peronismo. El peronismo es darse y no exigir. Así que en esta actividad que hoy vamos a tener, hiciste muy bien, Pimpi,
en pedirle a la familia de Santi que viniera y a los compañeros para despedirlo con nuestro amor y nuestro cariño militante. Y ponerlo como ejemplo también de cómo nosotros entendemos el hecho de la política. Que lo entendemos desde la vocación de servicio. Muchos de los que estamos acá, cuando empezamos a hacer política, lo que estaba en juego era la vida. Esta historia de que si sos referente, sos jefe, que te estás tonto pavada. En la época de muchos de los que empezamos acá, a los jefes los mataban. Por lo tanto, si te preguntaban si eras jefe, decían, no, al menos tuvimos un día más. En esa dimensión de hacer política es que nosotros nos educamos. Con Perón lejos, en un esquema de distancia muy importante, había 14.000 kilómetros, y a veces nos encontrábamos con alguna carta. En ese momento eran las cintas del general, nos llegaban, o alguno que había ido y contaba lo que el general decía, y uno no dudaba que lo que ese compañero transmitía era verdad. No había ninguna posibilidad de pensar, che, pero será verdad, hay que chequear. La mentira no hacía parte de nuestros esquemas. Y esto es lo que nosotros estamos reivindicando con nuestro espacio, que es Principios y Valores. Y desde ahí vamos a reflexionar, desde los principios y valores. Miren, estamos empezando a transitar la última etapa de un proceso que venimos hablando y conversando entre todos desde hace bastante tiempo. Esto que estamos viviendo es la sumatoria de decisiones cerradas desde hace algún tiempo y que ya comenzó en los últimos años de nuestro gobierno, el gobierno de la década ganada, que por esas cosas de la vida estuvimos más de 12 años en el gobierno, ese ciclo que empezó en el 2012 y terminó en el 2015, pero siempre hablamos de la década ganada, que seguramente va desde el 2012 al 2012. Y a partir de ahí, una sumatoria de errores cometidos que naturalmente van llegando al desenlace. Entre esos errores está el no haber comprendido que los procesos que se inician tienen también un desarrollo y en algún momento se completan. Y eso había pasado con nuestro esquema. Nuestro esquema no se había agotado. Nuestro esquema se había completado, como un vaso cuando se completa y después necesitas otro vaso para seguir llenándolo de contenido. A nosotros, y esto ya lo he dicho, nos pasó lo mismo que le pasó al general Perón en el año 52. Muchísimos años después, pero el proceso es el mismo. Durante la guerra, la industria de lo que era en el mundo la manufactura era básicamente la europea. Y el consumo de manufacturas argentinas, desde una herramienta, los pisos de un edificio, de una casa, las vigas,
con las que se construían los cerámicos, los artefactos sanitarios, las griferías, los libros, eran europeos. La manufactura era europea. De ahí la importancia del puerto. Recibía los barcos, se bajaban la mercadería, se distribuía. Ese proceso se interrumpe. Ya se había tenido un proceso de interrupción en la Primera Guerra Mundial, pero se interrumpe decididamente en la Segunda Guerra. Y ahí arrancan como se puede el proceso de industrialización argentina, con lo que había. Empezamos. Algunas cosas estaban más aceleradas, otras cosas con menos desarrollo. Y el peronismo tiene que ver con eso. Tiene que ver con industrializar el país. Con productos donde estaba la demanda y obviamente no estaba la oferta. La manufactura europea se dedicaba a hacer otro tipo de manufactura, en este caso la manufactura para el hecho bélico. Y eso dura hasta el inicio de los 50. Inicio de los 50, la manufactura europea se empieza a recuperar. Y en esa recuperación se vuelven a generar los viejos mecanismos de comercialización de los que acá compraban en Europa cuando había que comprar y dejaron de comprar cuando no había para comprar y vuelven a comprar cuando hay algo para vender. Y ahí aparece un tema muy relevante, que es lo que le pasa a Perón. Que la manufactura europea empieza a ser más barata que la manufactura argentina e incluso de una calidad superior, porque son décadas de conocimiento de cómo hacer las cosas, que no son pavadas el cómo hacer. Ahora eso está en discusión, parecería ser que el saber hacer está en discusión. Hasta que probamos un jamón crudo español o italiano. Entonces, ¿qué les pasa a esto que hacen el jamón? No, lo que pasa es que los alimentan, no sé con qué, y qué sé yo. Y son siglos de saber hacer. Lo mismo nos pasa con los quesos. Claro, estamos hablando de productos alimenticios. Cuando vamos a los hechos manufactureros, la diferencia es fenomenal. Desde las herramientas manuales a las herramientas más complejas. Eso le pasó a Perón. Y nos volvió a pasar. Claro, eso después trae una confusión. Nadie va a negar la virtud de los fideos argentinos, pero si aparecen fideos italianos y a un precio, decimos, bueno, nos damos un gusto, ¿está bien? Si vamos con el aceite de oliva nos damos un gusto, y si vamos con una herramienta manual, la diferencia, algo de eso se repite en el 2012. Y lo empezamos a ver. En ese momento había que tomar, desde el Poder Ejecutivo, la decisión de dejar de premiar el consumo para premiar la inversión, porque solo la inversión es lo que mejora. ¿Cómo hacemos para hacer un buen jamón? No tenemos la famosa bellota. ¿Cómo no vamos a tener la más famosa bellota? Se ve que tiene la bellota y se la trata de reemplazar, y agarramos el pata negra español y vemos lo que pasa. ¿Qué reemplaza la bellota española? Es muy fácil. Cuando vas a los componentes, llegas al girasol, y el aceite de girasol tiene el mismo componente que el aceite de la bellota, que es lo que hace que cuando el animal come la bellota tenga esa grasa distinta, más el arte de curar el cuarto trasero del animal, que se llama jamón. Esta pavada
Hay un montón de conocimiento, más la voluntad de hacer las cosas como hay que hacer. Esto implica que hay que tendenciar a la sociedad al hacer. Y el hacer significa inversión. Se premia. En economía esto tiene que ver con la persuasión y tiene que ver con los premios. El esfuerzo del hacer es más que el esfuerzo del consumir. No hay ninguna duda. El esfuerzo del hacer, el jamón pata negra, es más que el esfuerzo de comernos la pata negra. Acá si traemos los pata negras dura 15 minutos. Si lo saben filetear, mamita. ¿Está bien? Para filetearlo también hay que hacer un cuchillo muy finito de 40 centímetros de largo para que salga la lonja, con un filo muy especial, y ese cuchillo con un filo muy especial tiene que tener un acero muy especial, porque si no, no levanta el filo. Y ahí entramos la metalmecánica. O sea que todo empieza a estar. Ese es el virtuosismo del hacer. Que obviamente es muchísimo más complejo que el virtuosismo del consumir, que también es importante. Nosotros hicimos un esquema donde lo que primaba era el consumo y en algún momento debíamos pasar al virtuosismo del hacer. Y ahí se complicó la decisión. Pudo haber sido una decisión táctica, puede ser, y donde manda capitán no manda marinero, y ahí se siguió. 13, 14, el 13 como podíamos, 2013, el 14 ya se empezaron a tomar, visto hoy a la distancia, hace 8 años atrás, ya decisiones de núcleo duro, que son decisiones que toma Kicillof. Y ahí el esquema económico, visto después de algunos años, obviamente empieza a virar. Situación que el análisis en ese momento, en el fragor de las decisiones, no estaba tan claro, pero empieza a virar. Empiezan a tomarse decisiones que no hacían al núcleo duro de lo que habíamos hecho en la década ganada. Se pierden las elecciones y viene Macri. Y Macri ya tiene una decidida voluntad y se visualiza en sus políticas de que hay un sector de la economía argentina que ya no es relevante, que sobra, que es un debate que preexiste a Macri. Porque alguna vez Kicillof fue a 678 y dijo suelto de cuerpo que él podía fundirlo a Roca, el dueño de Techín. No dijo puedo reemplazarlo y nosotros somos mejores haciendo acero que Roca, nosotros como Estado. Dijo lo puedo fundir. Porque ya en el debate en nuestro gobierno era si era imprescindible que la Argentina hiciera acero. Si uno dice acero, dice aluminio. Yo participé de ese debate, pero me pasó lo mismo, jueves o viernes, cuando escucho ese audio de Alberto Fernández con Putin, donde le explica que Argentina va a ser la puerta de entrada de Rusia y empieza a hablar con Putin como si fuera que está tomando un café acá en la esquina, como si fuera un viernes a la noche, entre dos muchachos, el otro escuchaba, pero donde... Y vos decís, esto es una joda. No es, no puede ser verdad esta conversación del presidente con un presidente que está movilizando 100.000 hombres, que está poniendo... Digo, había una dimensión entre
el que está decidiendo los destinos de Europa y el otro que le estaba explicando no sabemos muy bien qué, porque es hasta absurda ¿no? Yo fui a Mendoza ahora y me encontré con el peronismo mendocino, y esto pasa, como esto va para todo el país. Los compañeros a veces en los distritos te hablan con nombre de pila de los compañeros, no, y al 10º nombre ya no sabe cuál es. Porque imagínate que te pasa en Mendoza, en Bahía Blanca, en Azul, en Mar del Plata. Está bien, es lo que los compañeros. Pero entre presidentes eso no es normal. Cuando a mí me participé de ese debate sobre si teníamos que tener industria de base, esto es, entre otras cosas, acero, aluminio, yo pensé que era una joda. Estaba la ministra del área, estaba Kicillof, algún otro, y yo digo, pero ¿están hablando en serio? Claro, lo debo haber dicho de una manera que obviamente dijeron, no, bueno, y nunca más se habló. Pero se debatía si la Argentina tiene que hacer acero, en nuestro gobierno, o aluminio. O sea, ustedes imagínense la Argentina sin fabricar acero. Ustedes piensen que cuando yo tenía la edad de los muchachos más jóvenes que están en este auditorio, gracias a Dios, haciendo política, la Argentina hacía aceros especiales, no que tenía una fábrica de acero. Hacíamos esos aceros extraños y ahora los importamos. Teníamos varias fábricas de acero, incluso los aceros especiales. Hoy no hacemos ni acero para hacer resortes. El acero para hacer resortes es importado. En esa época era obvio que era nacional. Todo eso se fue deteriorando a un nivel que hoy se está, ya en nuestro gobierno, si vamos a hacer acero, no aceros especiales, acero. No un acero quirúrgico que quizá es, no, acero. Si vamos a hacer los laminados de la chapa para hacer heladera, auto y todas estas cosas que tenemos de acero. Y si por ahí es mejor importarlo. En nuestro gobierno yo participé en ese debate. Eso está relacionado con vamos a quebrar a Roca. Miren, estos son visiones de cómo la Argentina tiene que participar en el mundo y cuál es su lugar. No le íbamos a pedir a Macri que no tuviera esa visión. Ellos tienen una visión de una Argentina que no es industrial. Los chilenos no se plantean tener un Chile industrial. Tampoco podrían. Los uruguayos tampoco. La Argentina siempre se planteó un destino industrial. Y el problema que tenemos es que si no vamos a agotar nuestra fuerza de trabajo. Todos los que quieran trabajar no van a tener trabajo si no hay industria, porque el resto de la economía no alcanza. Ahí viene la solución de Durán Barba, la escribió y la dijo, ¿no? Sobran argentinos, que es la vieja solución de la sociedad rural, principio del siglo XX. ¿Hasta dónde tiene que poblarse la Argentina? Ellos decían un argentino cada 3 vacas. 50 millones de vacas es lo que alcanza, lo que puede aguantar el territorio argentino, era 15 millones. Digo, esto que parece tontería, y no son tonterías, son diseños de país que se conversan exactamente como lo estamos conversando nosotros aquí. Por eso ayer con Graña, los que vieron, dije, mire que para explicarle al presidente la situación económica no es un seminario de un fin de semana, son 5 minutos, 10 minutos. Pero que trabajar de presidente es complicado, entonces no hay. Si el presidente no tiene comprensión del hecho económico, y es muy difícil. Y hay que tener esta velocidad para que en 5 minutos, 10 minutos, plantear la posición y que se entienda. Esto que tiene que ver con estas visiones de Argentina, son visiones de esquemas globales de funcionamiento que tienen que ver también para el mundo
¿cuántos aguanta el mundo? Si Argentina no aguanta 45 millones de habitantes para que vivan bien, ¿el mundo cuántos aguanta? 7.000, 8.000, 9.000 millones o menos. Bueno, Durán Barba dio una respuesta, lo escribió en perfil, va, se lee, y van circulando por ahí, en algunos cenáculos de la inteligencia mundial, dice, bueno, esto da para... Se reedita aquello de el informe de Roma del 50, para cuánto, los recursos del mundo, para cuántos aguantan. Después, desde esos proyectos globalistas, se definen las direcciones que tienen que tomar algunos pueblos, pensando que lo pueden imponer. Y después vienen las resistencias de los pueblos. Lo que nos aconteció entre Macri y Alberto Fernández, que estas conceptualizaciones profundas siguen siendo las mismas. Las que empezaron con Kicillof y pensamos que eran simplemente una decisión coyuntural de la presidenta. Ahora nos damos cuenta que es estructural y nos damos cuenta que hay un hilo conductor. Por ejemplo, Álvarez Agis es un hilo conductor. Che, pero bueno, es un muchachito, ¿qué importancia puede tener? Hasta que una compañera nuestra, el viernes pasado, dice, mire que él trabajaba en Edenor. En la época ya de la Alianza y de Menem, era un economista de esa Edenor. Claro, uno no lo tenía, pensaba que era del grupo. Hay un hilo conductor. Y resulta que Lustó también es un hilo conductor, porque era asesor de algunos sindicatos en la época de Menem. Y después pasó a trabajar con De Narváez, y después pasó a trabajar con Scioli, lo que salió Scioli trabajó en el gobierno con Solá, después con nosotros, y ahora con los... Y hay un hilo conductor. Hay algunos, y esto tenemos a Beatriz Paglieri, por eso lo digo, ojo que Beatriz, por esta virtud de nuestras compañeras, registran esto. Viste que nosotros tenemos otra mirada más, y las compañeras van precisando detalles, y dicen, mirá Lustó, mirá Álvarez Agis, me parece que fueron elegidos y van puestos, y Álvarez Agis terminó diciendo una vez, no hicimos lo suficiente para que gane Scioli, pero parece que hicieron lo suficiente en el gobierno de Macri para que terminara el gobierno de Macri, porque él mismo lo dice, no, sí, había que... Y si alguien quiere que Macri no termine su gobierno, lo voy a ir a defender a la Plaza de Mayo. Alguien le dijo que diga eso. Y ahora está, y eran sus amigos los que estuvieron en el segundo ciclo del gobierno, y piensan lo mismo. Y es el que Cristina dijo que era el mejor economista de su generación, cuando a mí me dijo que no era ni peronista ni kirchnerista, yo soy cristinista. Y yo pensé que era una joda, porque uno tiende a pensar que esas boludeces son una joda. Que no puede ser verdad, que el presidente hablando con Putin es una joda, no es verdad. Y que si queremos una Argentina sin acero y sin aluminio es una joda, no puede ser verdad. Y que si un funcionario de importancia, viceministro de Economía, te dice que no es peronista, no es kirchnerista, que es cristinista, es una joda esto. Te levantás y te vas. No vas a tratar de desentrañar el pensamiento profundo porque pensás que no lo hay. Ahora resulta que lo hay. Y te encontrás que hay, desde la verbalización de estos muchachos, proyectos de país. Claro, del otro lado estamos nosotros, que nos formamos en otra política, donde nos servíamos lo que aprendíamos en la vida para la política, para la construcción de un país distinto, más justo, más solidario, más... Y también hacemos nuestra política y vamos yendo. Y de repente vemos que los caminos se van diferenciando con precisión. Y de repente aparecen los hechos estructurales en la economía que empiezan a marcar que son dos mundos bien distintos.
Y lo que decíamos que iba a terminar pasando, pasó, porque llegó el momento de acordar con el fondo. Y ahí ya llegás. Ahí te queda un paquete de harina. Haces pan, haces una pizza o haces el crudo. No, ¿está bien? Sí. No hay alternativa, ya te queda un paquete. Tenés que decidir en qué lo vas a utilizar. Incluso tenés harina y tenés sal, pero resulta que con los mismos ingredientes te sale una pizza, te sale pan o te sale en crudo. Ya. Y fue pasando el tiempo y ahora viene la hora de la verdad. Porque esto que terminan acordando con el fondo, lo acuerdan los muchachos que podían también trabajar desde el fondo. Guzmán es un muchacho que dentro de 10 años, 15 años, puede ser funcionario del fondo. De la misma manera que Stiglitz fue funcionario de jerarquía del gobierno norteamericano, fue el que encabezó el equipo de economistas del presidente, que en Estados Unidos esto es un club importante, ¿eh? Y él presidía eso, con Clinton. Y como tocaba el saxo, qué sé yo, dice que es progresista, pero no, la verdad es que no se define eso. ¿Sí? Puede estar allá o acá. O alguien puede decirme, no, Guzmán no va a hacer carrera en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, donde estuvo Stiglitz. Perfectamente, son estos muchachos de la burocracia internacional. O sea, la burocracia internacional, Pichón en este caso, termina discutiendo con los seniors de la burocracia internacional. Y más o menos tienen que pensar parecido, o sea, los códigos de comunicación son parecidos. Y por eso hicimos un artículo que decía del fondo viene lo que al fondo va. En realidad pasa esto, cuando vos le ponés lo que acontece con el acuerdo con el Fondo Monetario, este acuerdo, no hay ninguna posibilidad de no acordar. Digamos, no existe eso de pelearse con el mundo, eso es ridículo. Con el fondo hay que acordar. El tema es qué acuerdo. Este acuerdo de ninguna manera es un acuerdo light. De ninguna manera esto... Miren, hoy lo hablaba porque claro, después de lo que está pasando hoy a la mañana, empezaron a llamar los empresarios a ver qué está pasando. Miren, en una empresa hay bastantes gerentes. Una empresa importante, está el gerente de producción, el gerente de comercialización, el de marketing, de recursos humanos, y hay alguien por ahí que se llama gerente financiero, que es el que maneja la plata. Cuando las cosas andan bien, ese no es importante. Cuando el accionista ve que el negocio se le complicó, que la empresa se le complicó, al primero que llama es al financiero. Junta la estructura de gerentes y le dice al financiero, dígale lo que pasa. Y el financiero, mirando al resto de los gerentes, le dice, nos quedamos sin plata. Y a partir de ese momento el de marketing dice, el de comercialidad, el de producción, se entran a mirar todos como unos pavos. Y el único que habla y manda es el financiero, porque el dueño o el accionista o el presidente dice, nos quedamos sin plata. Ahí apareció la verdad de la milanesa. El Fondo Monetario, y esto lo dijo el ministro el viernes que hizo la conferencia de prensa, este que pasó no, el anterior dijo, mire,
Como en toda negociación, nosotros nos paramos en un córner, en un rincón y el fondo en otro. Y fuimos sacando posiciones hasta que llegamos a donde llegamos. Quizá eso fue lo más importante de la conferencia. Dijo, fuimos cediendo, el fondo cedió y nosotros cedimos. Y al final nos encontramos. ¿En dónde cedió el fondo? Y el fondo cedió en el tema fiscal. Que una cabeza muy extraña como la de Alberto Fernández y algunos más de este gobierno piensan que seduce el tener déficit fiscal y que es una cosa progre, importante, relevante, que a la economía le hace bien tener déficit fiscal. Y resulta que nosotros hicimos la década ganada con superávit fiscal. Pero yo me canso de decirlo y no toman nota. Muy bien. Me parecería ser que era déficit fiscal o muerte. Digamos, la pelea era porque el fondo aceptara que la Argentina siguiera teniendo déficit fiscal. Y entonces, mira lo que aceptó el fondo. Estamos ante un fondo distinto. Aceptó que la Argentina, porque parece ser que es virtuoso, funcionemos con déficit fiscal. Claro, le dijeron que sí. Aún sí, habla el otro y dice, ahora decime vos lo que quiero. Vos decime lo que querés, ya me aceptaste esto. Y el fondo le dijo, no, algo muy chiquitito, bueno, nos vamos a ocupar solamente de la política monetaria. El déficit fiscal te lo llevaste. Yo me voy a ocupar de la política monetaria. Vamos a fijar unas pautas para la política monetaria, que en la empresa sería el gerente financiero. Porque cuando uno tiene que reaccionar rápidamente en una empresa que se está yendo a pique, lo primero que hace es agarrar lo poco que queda en la caja, cualquiera que sea contador o haya estado en un concurso, en una quiebra, haya asesorado. Llega a la empresa y le van a mostrar la línea de producción. No, eso dejarlo para después. No, pero te voy a explicar cómo transformar. No, vamos a la caja, vamos a la tesorería, déjame ver lo que tenés. Nos sentamos en la caja y ahí empezamos a ordenar todo lo demás. En algún lugar uno hace basa y dice, de acá manejo. Lo mismo hace el fondo con Argentina, con una característica también importante. El tipo que es el responsable final de acordar con la Argentina, antes de la Georgieva esta, la húngara o la búlgara, no sé qué, es un brasilero, presidente del Banco Central de Brasil con el gobierno progresista de Dilma. Lo que pasa es que Dilma, al igual que acaba de ganar en Chile, cuando tuvo que elegir los que iba a poner para administrar la economía de Brasil, eligió dos neoliberales. Lula eligió uno y lo puso en el Banco Central. Ya Dilma superó a Lula y eligió dos, ministro de Economía y Banco Central. Uno es este. No, trabajó en el gobierno de Dilma. No, pero muchacho, esto no es. Y en general, los muchachos que terminan teniendo responsabilidades con Argentina, como la Argentina es tan difícil, desde el fondo, cuando salen mal lo mandan a la biblioteca o al archivo. Y este es un tipo jerarquizado en el mundo. No quiere perder su prestigio y sabe lo que hace. Entonces le dijo, sí al déficit fiscal, pero la política monetaria la vamos a manejar nosotros. Ese déficit fiscal lo vas a financiar como máximo con el 1% de dando a la maquinita. Con Macri, si ustedes se acuerdan, en la adenda de ese acuerdo, primero firman el acuerdo, ponen un muchacho que era mesa dinerista que se llamaba Caputo al frente del Banco Central. Que yo dije, ¿cómo van a poner un mesa dinerista al frente del Banco Central? Es una locura. Pero lo pusieron, duró 45 días. Después vino el fondo y lo echó. Y vino el amigo de Álvarez Agis.
que se quedó hasta el final. Pero en esa adenda, Salderi se llamaba, en esa adenda que se firmó, el fondo le dice, ahora no podés emitir más plata. Ustedes piensen que a Macri le dieron 44.000 millones de dólares, no importa, le dieron 44.000 millones de dólares en un año y perdió las elecciones. No es que las perdió. Ahora dice, vos vas a poder emitir el 1% del PBI, que a valores de hoy son alrededor de 500.000 millones de pesos. No es nada. Claro, acá viene una digresión interesante. El dueño del Banco Central, el Banco Central tiene un dueño, el Banco Nación tiene un dueño, esta galería tiene un dueño, el Banco Central tiene un dueño, porque es una empresa sin fines de lucro, como usted la quiere, con una empresa con una característica muy particular. Su estatuto no está comprendida en la 19.550, que es la ley de sociedades. Hicieron una ley y crearon una empresa. Pero no deja de ser una empresa, funciona y tiene un dueño. Hasta que uno no dice estas cosas, parecería ser que el Banco Central no tiene dueño. ¿No? Parecería ser porque nosotros nos criamos pensando que el Banco Central es como un misterio de las 7 llaves. ¿Quién es el dueño del Banco Central? Y es obvio, como el dueño de cualquier empresa, el que puso la plata. ¿Cuándo se crea el Banco Central? En el año 35, después de la mega crisis del 30. ¿Quién hace el primer estatuto? Prebisch. ¿Quién es Prebisch? El primer ministro de Economía de la fusiladora. Progresista, dice también, pero se había formado en Inglaterra. Igual que Lustó. Igual que toda esta caterva de economistas que... Muy interesante. Porque el mismo Prebisch que hace el Banco Central es el primer ministro de Economía de la fusiladora y el que entra en la Argentina al Fondo Monetario. Y el que circula en la inteligencia argentina, que es un economista progresista, porque es del estructuralismo latinoamericano, junto con Fernando Henrique Cardoso, que también fue un presidente brasilero, que ni bien asumió de presidente, dijo: todo lo que escribí no es lo que voy a aplicar. Que también era del progresismo. Acá daba conferencias en la Ditela, que en esa época era un circuito artístico, y era el progresismo, siempre antiperonistas, pero era el progresismo. ¿Cómo se van encontrando los progresistas y los antiperonistas siempre? A lo largo de la... Impresionante. ¿A quién le hizo poner Prebisch la plata cuando armó el Banco Central? Y es obvio, al Tesoro Nacional. ¿El Tesoro Nacional dónde está? En la Secretaría de Hacienda. O sea que el dueño es la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que es designado por el presidente por decreto. Por lo tanto, el accionista del Banco Central, porque el Poder Ejecutivo es unipersonal, es el presidente. Ahora, por más que el presidente sea el dueño del Banco Central, tiene un estatuto de funcionamiento, pero a su vez tiene algo que ninguna empresa puede violentar, ni en la Argentina ni en el mundo. Acá hay un montón de contadores, ahí veo uno y hay varios, que es la ley de la partida doble. Si algo entra, algo sale. Esto lo inventaron un cura italiano para controlar sus negocios. Bueno, una cosa extraordinaria. Pero los contadores de esto se ganan la vida y es una cosa extraordinaria. Pero nosotros nos enseñaron que si algo entra, algo sale, y que entonces si hay cuentas activas, si hay cuentas pasivas. Y entonces, cuando el Banco Central, que es el que tiene la facultad de crear plata, de darle a la maquinita, no es que el presidente llama y dice: hace plata. Y entonces el presidente del Banco Central dice: hago plata y la largo al mercado, como uno piensa que va y la tira por helicóptero. No, es la ley de la partida doble.
sea, si por un lado creo plata, y es una deuda del Banco Central contra todos los que tenemos pesos en el bolsillo, del otro lado tiene que haber un activo, porque la plata en el balance del Banco Central, la plata que emite el Banco Central es un pasivo, es una deuda. Ahí aparecen las famosas reservas, que es un activo del Banco Central, que es lo que compensa el activo, ese pasivo. O sea, que cuando el Banco Central crea plata y aumenta su pasivo, tiene que aparecer algo en el activo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo resuelve el presidente esto? Le dice al secretario de Hacienda, firman una resolución conjunta con el secretario de Finanzas por esas cosas de la vida, y emiten unos bonos. Y entonces van al Banco Central y le dicen, te dejo un bono, que es una deuda del Tesoro contra el Banco Central, el activo. Y entonces una deuda es un activo del Banco Central. Y le da plata, como descontar un cheque. En vez de descontar un cheque, es un bono. Le compra el bono y se lo da con plata. Ese bono después no se paga nunca, pero contablemente está. ¿Qué hizo el Fondo Monetario? Y le dijo, mirá que solamente le vas a poder dar el 1% del PBI con bonos nuevos para que te dé plata. Casi nada. A Macri le había dicho 0, a este le dijo 1, pero la verdad que entre 0 y 1, muchachos, Macri perdió las elecciones. Así que entre 0 y 1. ¿Es la única manera que tiene el Banco Central de crear plata? No. Si un exportador vende y entran dólares, los dólares quedan en el Banco Central, emite plata y le da al exportador los pesos. Y la tercera manera, ya hay dos maneras de que el Banco Central crea plata. Para financiar los bonos que le vende el Tesoro, los compra. El exportador cuando vende, entra dólares y por el otro lado se lleva pesos. Y la tercera es si la economía crece. Supongamos que la economía, como pasó en la década ganada, empieza a crecer. Demanda crédito a través de pasa al banco y el banco dice no tengo plata. Y al final le dicen al Banco Central, che, están todos pidiendo crédito y yo no tengo con qué darle. Y el Banco Central le presta plata a los bancos a su vez se la prestan al público, a las empresas, y ahí va la tercera manera de crear plata. Después hay algunas más, pero estas son las más importantes. Ahora, ¿cómo va a crear plata después de acuerdo con el fondo del Banco Central? El tema externo estamos todos escuchando que viene complicado. Que la sequía, que esto, que aquello, que la... va a estar difícil. Que haya crecimiento y que se demande crédito va a ser difícil por el sector privado, porque encima la tasa de interés tiene que ser positiva, va a estar difícil. Los que se quedaron trabajando la segunda quincena de diciembre, enero, lo que va de febrero, está difícil la calle, ¿eh? No estoy hablando de la costa, estoy hablando acá, ¿eh? Está difícil, ya todos están viendo que la caja no reacciona. Y por el otro lado, te ajustaron el torniquete. Conclusión, el brasilero dijo, como fui presidente del Banco Central de Brasil y sé cómo se maneja la economía desde el Banco Central, voy a hacer lo mismo en la Argentina. Con esto me garantizo que no me van a echar. Lo que pasa en la Argentina es otra cosa, pero no me van a echar. O sea, yo voy a seguir siendo un tipo prestigioso. Y acá empiezan a decir que es un acuerdo light. Y es un acuerdo durísimo. Por lo que acabo de contar, difícil de entender, piénsenlo. Por ahí, pero piénsenlo, no es tan difícil de entender, es fácil, muchachos, la ley de la partida doble. No te dejo crear plata y encima venís con una inflación bárbara. Si no alimentás la plata, no creas plata y los precios aumentan, cada vez con la misma plata podés comprar menos, es muy fácil. Muchachos, esto se entiende muy fácil. Si yo tengo la misma cantidad de plata y los precios aumentan, con la misma cantidad de plata y los precios aumentaron, tengo que comprar menos mercadería. Por lo tanto, tengo que producir menos.
Esto se sabe. Yo desde la caja manejo la empresa. Para bien o para mal. Y acá se sentaron en la caja y dicen la de pesos y la de dólares. Y de ahí van a manejar. Claro, cuando ahí empieza lo que ustedes leyeron ayer. No, pero Guzmán no contó todo. No es que no contó. Lo dijo, pero no lo entendieron. Porque ¿cómo entiende la política esto? No es tan fácil. ¿Cómo hace Alberto, que es profesor de Derecho, qué sé yo? ¿Cómo hace Cristina para entender esto si no se lo explica? Cuando se lo explican es un lío bárbaro, porque ya es tarde. Y entonces dicen, no, pero no me lo explicaron, sí, se guardó información. Bueno, muchachos, es lo que es. Entienden lo que entienden. De este lado, el economista nacional y popular tiene que agudizar la capacidad de hablar con los que toman la decisión política para que lo que dice se entienda rápidamente en los 5, 10, 15 minutos, sabiendo que después entra otro economista que no es nacional y popular y va a decir cualquier cosa. Por ejemplo, año 2004, ya los banqueros argentinos iban a ver a los ministros de nuestro gobierno, llámese Debido, llámese, y le ofrecían plata. Porque ya se notaba que empezaba a sobrar y que había. Pero yo te consigo plata. Imagínense si a un ministro no lo seduce que le den plata. Vos tenés el presupuesto y vienen por afuera y te dicen, por acá tenés más plata. Es la tentación. Si no hay una comprensión de lo que significa esa plata, la agarro y pasa lo que pasa. Porque la política, por eso los proyectos son colectivos. Y cada uno tiene que hablar. Y la política, a pesar del presidente, tiene que entender que el proyecto es colectivo y que sabe lo que sabe. ¿Qué va a saber un abogado de esto que estoy contando? ¿Qué puede saber? No, porque fue intendente, porque fue gobernador, pero eso ahí no hay economía, ahí lo que hay es hacienda, cobro y gasto. Economía es una cosa. Por eso los proyectos son colectivos. Por eso se construye entre todas las disciplinas y lo que aprendes en el mercado y lo que aprendes caminando y lo que aprendes viviendo. Y hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra porque de todo se aprende. Y como enseñaron ayer en algún programa, el diálogo es aprender a escuchar, no hablar. Ayer hubo un programa que pasaron de uno de estos periodistas que se fue a vivir 10 días en un convento, se fue con los benedictinos. Sí, flaco. Se fue 10 días y yo tuve un fin de semana y fue. Este estuvo 10 días. Pero el abad le dice, no, el diálogo no es hablar. Es aprender a escuchar, por eso acá no hablamos. El diálogo es aprender a escuchar. Y en política también. No es hablar, y menos hablar primero. Es escuchar. Después tomar la decisión y bancarse la decisión. Pero no es hablar, no es tengo una idea, que fue lo que dijo Cristina cuando salió de Comodoro Pi. Y nos sorprendimos ahí cuando dijo, tuve una idea, me estuve pensando y tengo una idea. Vamos a hacer una idea ciudadana. Tengo una idea. ¿Cómo vamos a hacer política con tengo una idea? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? No es la metodología correcta. Y llegamos al final, porque en esa mesa se acercaron los que son iguales. Guzmán sabe que lo que le pedía a la política, que era el superávit fiscal, en el fondo le iba a decir que sí, porque no es el tema fundamental. El tema fundamental es lo monetario, que es lo que él dijo que sí, y es lo que a los otros le interesaba. Y ahora estamos en este lío. ¡Horrible! Este acuerdo, que yo lo veo verde para su firma, si se firma,
Es un lío espantoso, tan espantoso como lo que firmó Macri. Por eso no sabemos si es un préstamo a 2 años, 2 años y medio, a 10. Ni se ponen de acuerdo qué tipo de préstamo es. Pero si lo firman, es espantoso. La salida de esto es una derrota electoral catastrófica, que es lo que se empiezan a dar cuenta. Cristina ya está, ya tiene una edad, Máximo no, es un pibe, 44 años. Entonces se preserva porque quizás tenga vuelta, si es que tiene. Porque por primera vez puede ser que ellos lleguen a la raíz del pasto. Siempre nos contaban a nosotros, nos mataban un compañero, nos fusilaban, nos hacían desaparecer, pero la raíz estaba. Es la primera vez que ven que pueden llegar a la raíz. Nosotros lo dijimos esto y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y ellos se dan cuenta. Y ahí está lo que está pasando en la política. Esto es lo que está pasando. Con la comprensión de lo que se puede comprender. Y haciendo de lo que podemos hacer. El tema es cuál es nuestro rol. El tema es cuál es nuestro rol como espacio político. Y nuestro rol como espacio político es honrar la memoria de los compañeros. De los que fueron fusilados o los que se nos murieron porque Dios así lo dispuso, como Santiago. Es honrar el compromiso de los que hicieron política con nosotros, sabiendo que hay un proyecto que abraza al pueblo argentino, que es el proyecto peronista. Que abraza al pueblo argentino, no que lo desplaza. Ninguno de nosotros dice que sobra un argentino. Más, si nos apretan, dicen, no, somos pocos, tenemos que ser más. Después dice, che, pero pará, bueno, por ahí con los que estamos, vamos creciendo normalmente. Pero no va a haber uno acá que dice sobran argentinos, que se vayan. O como decía Durán Barba, los matamos. O se morirán, porque no alcanza. Mire, nosotros somos de un proyecto que abraza al pueblo. Lo quiere, lo ama, lo cobija. Y fundamentalmente con dirigentes que tienen que predicar con el ejemplo, que es el contagio más intenso. Claro, si no podemos no acordar con el fondo, tenemos que buscar una solución. De pagarle al fondo sin lastimar al pueblo, porque lo que acaban de firmar es de una recesión tan pavorosa que van a sufrir los que ya están mal, que son los primeros que se caen. Ser cartonero va a ser un lujo, porque va a tener el changuito, ojo que ya pasa esto, si no vayamos al tercer cordón, ya no hay, el cartonero es un nivel superior. Ya lo saben, hay muchos que me están, sobre todo los de Gran Buenos Aires, me están diciendo, sí, ya tener el carrito y tener la posibilidad de venir en el tren y agarrar el carrito y que te suba un colectivo, ya es otro nivel, aunque duerman toda la semana en la calle y duerman en su casa fin de semana porque tienen que cuidar la recolección. Es una economía de recolección. Imagínense a dónde llegamos. Lo que ustedes ven acá se estudió en la historia de la economía y se llama economía de recolección. Que era cuando el hombre salía a cazar, por eso dicen la mala lengua que ven más lejos, y las mujeres siempre encuentran todo porque recolectaban. El hombre venía con la presa y la mujer agarraba las frutas y las verduras. ¿Sabes? Esa economía era de recolección, ahora tenemos la economía de recolección con el cartón y con todo lo que los muchachos... Pero eso resulta que hay otros más abajo todavía. Hay otros más abajo que no existían en la Argentina. Así que imagínense lo que va a ser cuando esto del fondo se ponga en acción, si es que se firma. Claro, ante eso nosotros hacemos otra propuesta, que es que pongan la plata lo que lo pueden poner.
que son los terratenientes de la Pampa Húmeda, donde hay 7.500 millones de dólares. Y la respuesta generalizada, porque no es que ahora estamos diciendo esta propuesta, hace 1 año y medio que venimos con esto, o 2, cuando sabíamos que se iba a acordar con el fondo, ya en el 18, cuando empezaron con el fondo. Miren, siempre la misma la respuesta, la correlación de fuerzas no da, que fue lo que le dijo el pibe Marino, el C5N, el viernes. Bueno, no da. Da para lastimar al pueblo y no da para mirar fijo a la sociedad rural, pidiéndole un esfuerzo patriótico y diciéndole te voy a dar un bono. Respetamos el derecho de propiedad, lo único que quiero es que me permita que con esa plata que usted está llevando le paguemos al fondo y de paso bajamos el precio de la comida. Que bajando el precio de la comida se respira de otra manera. ¿Está bien? Ganás lo mismo, pero te bajás el precio de la comida, respirás de otra manera. Porque te sobra, ¿qué fue la magia del peronismo? Fue eso, tener siempre la comida adecuada, el precio de la comida, al salario. Entonces el trabajador comía seguro, después lo demás. Las horas extras era para comprar un equipo de ladrillo o 10 bolsas de cemento. Pero la comida estaba... Esa es la diferencia entre el gobierno peronista y otros gobiernos, el precio de la comida. Por eso es tan importante el precio de la comida. Es lo que dinamiza todo esto. Ahora, claro, esto es lo que le estamos pidiendo. La propuesta está explicada. Lo que dicen que no da la relación política, la relación de fuerza. Y bueno, entonces tenemos que construirla. Ahí tenemos nosotros... el deber ser para nuestro pueblo, de una propuesta que abraza a nuestro pueblo, que tiene que arreglar con el fondo, pero no bajo las espaldas del pueblo, sino bajo las espaldas de los que pueden honrar esto. Mire, ayer hicimos un lío bárbaro en lo de Graña, que hoy están las repercusiones, porque hablé de Roca. Armé un lío bárbaro. Armé un quilombo bárbaro. Hoy, si ven la inteligencia de lo que están diciendo, es el problema de qué le pasa. Ya habla de Roca. Ya habla de Roca. Primero porque Roca era tucumano, es un homenaje a Pimpi, por Pimpi, que todavía habla en tucumano. Después de 25 años habla en tucumano. Ya no lo vamos a poder reeducar en eso. ¿Por qué Roca? Yo ahora el pensamiento económico de Roca estamos lejísimos de él. Pero lo que pasó con Roca, que venció la fuerza centrífuga de la disgregación nacional. Está bien, ¿no? Que venció la fuerza, que hoy están presentes. Lo de Mendoza Libre, lo de... No es menor, no es la única provincia que ha dicho esto. Esto que nos pasó, que ya hasta trucha la falopa es una cosa, esto es impensable, ¿no? Van a tener muchachos que se van a morir, van a caer como moscas. Esto, muchachos, es obvio que la fuerza, lo que está pasando en Rosario, todo lo que está pasando en la Argentina lo venimos hablando hace tiempo. Son las fuerzas de la disgregación, que nosotros le dimos un nombre técnico que es anomia, pero son las fuerzas centrífugas que están venciendo a las fuerzas centrípetas, las que tiran para la construcción, contra las fuerzas centrífugas que tiran a la disgregación. Roca, y dije, pero con una doctrina, la del general Perón, que la encontró en el seno de su pueblo, porque es una Argentina que tiene que contener a todos los hijos, no la Argentina que no contiene a todos los hijos. Es Roca con la doctrina verdadera. Les mandaba un mensaje a ellos para que hagan un esfuerzo patriótico. Miren, el problema es que la sociedad rural es la que está conduciendo, como condujo la 125.
Y lo que hay que explicarle es que se tiene que dejar conducir en un proyecto conjunto. Y vamos a hacer el esfuerzo. Y si no está lo que dijimos el sábado, porque el sábado me agarró un periodista, una mezcla de los pibes de la cámpora de la primera generación, mezclado con los radicales, que me decía, tu propuesta está bien, pero no se puede y van a bombardear la plaza. Y me lo dijo, van a bombardear la plaza de vuelta. Y yo le dije humildemente, entonces habrá que pelear. Yo nací en un pueblo valiente, Santiago era valiente, yo lo vi pelear. Yo lo vi, cruzó la calle, se agarró a trompada y no miró para atrás a ver cuántos iban, yo lo vi. Porque decían girada, un día que íbamos a hacer un acto, hablaron girada y de repente el flaco arrancó, frenaron los autos y se agarró a trompada con tres. Claro, cuando vieron que el flaco estaba peleando y reaccionaron, cruzaron el resto y los tres, esos, no había manera. Pero el flaco cruzó sin mirar para atrás. Ni siquiera miró para el costado para ver si había que parar los autos. Por eso digo que era guapo, porque yo lo vi. Nosotros somos un pueblo valiente. O van a tomar las decisiones porque amenazan bombardear o cortar las rutas o hacernos todo o no sé qué. Con nosotros, muchachos, nosotros hacemos lo que hay que hacer, como dijo Ariel recién. Hacemos lo que hay que hacer. Siempre dentro de la ley y el orden. Por eso sale por ley. El orden que da la ley. Pero no me van a venir a amenazar y diciendo que entonces... No, muchachos, somos un pueblo valiente. Entonces, humildemente, mirando, le decimos, miren, es lo mejor para el país. Ustedes no pueden agarrar los 20 centímetros de humus y llevárselo a otro país. Su destino es el destino de la patria. Y nosotros lo integramos en la patria. Lo único que pedimos es que nos dejen salir del fondo y que le debamos a ustedes. Porque las condicionalidades van a ser mucho menores. No me van a manejar la política monetaria. No va a ser necesaria una recesión machaza. No van a echar a los muchachos del fondo tampoco. Les vamos a terminar pagando y se van a ir como hicimos la década ganada y todo bien. Si no queremos pelearnos con el mundo. Simplemente estamos diciendo, no puede ser que el origen de los fondos sea lastimar al pueblo. Y encima, como no saben si el pueblo se la va a aguantar que lo lastimen, entonces te ponen un montón de veamos. Y yo le dije, mire, hagan un punto fijo, se instalan en el Banco Central y cada vez que liquidan las exportaciones se llevan su pedazo. Que la sencilla. Todos los días le estamos girando. Y cuando ves que todos los días le giramos, no hay ningún inconveniente. En un ciclo más, en otro menos, porque depende cómo venga la liquidación de las exportaciones vinculada a la cosecha, pero se la llevan todo el tiempo. Y todo el tiempo le vamos bajando. Y entonces, como vas cobrando, no me tenés que poner tantas condicionalidades. Y yo puedo resistir ese modelo global. Porque puedo generar alianzas, siempre hay posibilidades de resistir. Capaz que hasta gana Trump de vuelta en Estados Unidos. Están más asustados los demócratas. ¿Está bien? Nosotros fuimos los primeros que dijimos que queríamos, ojo que gana Trump en Estados Unidos. En el año 16 lo decíamos acá en esta sala, guarda que va a ganar Trump, se va a armar un lío bárbaro en el mundo. Nosotros lo empezamos a seguir y la verdad que entendimos lo que el tipo estaba haciendo. Y a nosotros a la Argentina no le va mal cuando gobiernan los republicanos. El problema le va mal cuando gobiernan los demócratas, por ejemplo cuando está Braden. Braden era demócrata. Cuando están los demócratas nos va complicado. Cuando está Obama, cuando estaba Bush teníamos grado de libertad. Cuando vimos Obama, fue un lío bárbaro. Con los demócratas, el problema es que el presidente piensa al revés. Pensaba que le iba a ir mejor con Biden, se festejó. Nos va a volver a ir bien o mejor si gana el otro. Y ni le digo a los obreros mexicanos, le va a ir mucho mejor. Imagínense lo que va a quedar de la industria automotriz argentina si en esta ruta de la seda resulta que los chinos no van a vender los camiones, los autos, ya van a... Toda pavada, muchachos. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que dijo el presidente mexicano? Cómprenos nosotros los autos a nosotros, no a los chinos. Pero no es lo que quieren los chinos. Yo no estoy en contra de los chinos, ellos hacen su país como... Pero déjenos a nosotros hacer nuestro país como nosotros queremos. Eso es lo que queremos.
Esto es lo que está en discusión. Se empieza a resolver ahora, se empieza a resolver ahora. Como dijo Sabina, al final llegó el final. Y estamos en el final. Y esto está en discusión. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decir estas cosas. Nadie las dice. Y me invitan. Y yo aprovecho y las digo. Y se arman unos líos bárbaros. Si nosotros somos capaces de caracterizar correctamente a la pampa húmeda, que no son solo los terratenientes, que son los productores, que son los contratistas y que son los trabajadores, por ahí podemos conducir la pampa húmeda. Si los terratenientes entienden lo que hay que hacer, ya no tienen la marina que los cuida. Porque que te cuidara la marina era que te bombardeaba el puerto. Ahora ya no está la marina que te cuida. Ya son ellos. Pueden entrar en razones, pueden, porque le estamos pidiendo un esfuerzo patriótico. Y si no, tienen que saber que hay un pueblo de valientes, que va a hacer lo que tiene que hacer. En el proyecto de Argentina, y no hay muchos más que entiendan la política así, porque los demás cobran un sueldo que si no tienen ese sueldo, o sea, la mayoría de los militantes políticos del resto de los espacios trabajan en el Estado. Ojo que ahora también le cambiemos, o son empresarios que tienen mucha plata, pero la militancia también, el que no trabaja en la NU, trabaja en 3 de febrero, si no en Mar del Plata, si no en La Plata, y si no en Capital, y si no... Ojo, El día que digamos dónde está la mayor concentración de militantes en la actividad privada, vamos a ver qué principios y valores. Si no tenemos para dar somos lo que somos, después no tenemos para los fiscales, es verdad. Pero esa es una manera de hacer política. Después hay otra manera de hacer política, que es explicar lo que hay que explicar, decirle de cara al sol lo que hay que hacer. Decir que hay otra Argentina posible, con actores que vamos a decir lo que hay que decir. Que no nos enganchan, ¿cuántas carpetas me habrán buscado, muchachos? Desde la nata para acá todas. Si tuviera la nata acá, diría, estuve 1 año y medio investigando los morenos, no encontré nada. ¿Qué habrá encontrado? Alguna cosa, algo me habrá encontrado, pero nada relevante como para que ni a Moreno ni a los que estamos acá. No choreábamos nosotros en la Secretaría de Comercio, pero no choreaba el último inspector, porque el pescado se pudre por la cabeza. Entonces, cuando vos predicás con el ejemplo, no chorea nada. Nos tienen que aguantar que digamos esto. Entonces ahora discuten la propuesta Moreno, hacen cuentas, se equivocan, confunden el tipo de cambio, o terminan diciendo, no da la relación de fuerza. Y uno dice, mirá si Evo hubiese pensado la relación de fuerza, no surgía el peronismo. Nunca hicimos nosotros, miren si cuando empecé Juventud Peronista era la relación de fuerza, del otro lado eran los milicos. Ridículo. Miren si cuando se creó la Juventud Peronista en el año 58 o 57 iba a ser la relación de fuerza. Ridículo. ¿Por qué hicimos política pensando en la relación de fuerza? Hicimos política pensando dónde estaba el bien y dónde estaba el mal, y nosotros íbamos del lado del bien. ¿Dónde estaba la luz? ¿Dónde estaba la oscuridad? ¿Dónde estaba la injusticia? ¿Dónde estaba la injusticia? ¿Dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el odio? ¿Dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba la guerra? ¿Dónde estaba lo colectivo y dónde estaba lo individual? Y así fuimos eligiendo. Y acá en Principios y Valores pasa lo mismo. Por eso son los nombres. Son estos principios ordenadores básicos, donde también está la valentía, porque no está la cobardía. No es la cobardía lo que nuclea a los pueblos. No es. Y lo tenemos que decir. Porque si no van a pensar que van a mirar fijo y por más ley que haga. Y eso los han convencido. No está la relación de fuerza, entonces no lo hacemos y castigamos a los jubilados. Hasta que aparezca una norma plan que se les planta, les hace los chorizos como se los hizo a Caballo y después se pone a llorar como se puso a llorar a Caballo. Entonces son todos locos. ¿Qué es lo que les está pasando?
entran en un desorden donde aparece la desbandada. Y se empiezan a desbandar, porque el peronismo no renuncia, ¿eh? No es que renunciamos. Los peronistas no renuncian, porque nunca se renuncia a la lucha, que es lo que arma nuestro eje vinculante. Nosotros inauguramos una básica en Merlo, y la madre del secretario general decía, nosotros luchábamos, yo lo vi a Perón, que me van a venir a contar a mí lo que está bien y lo que está mal, y lo que es un buen gobierno o un mal gobierno. Yo le digo, 80 y pico de años. Cuando gobernaba Perón estábamos bien y todos los demás son malos. ¿Qué me vienen a explicar a mí? Este gobierno a mí no me hace falta, está mal, la gente tiene hambre y si tiene hambre está mal. Y como ese es el peronismo básico, muchachos, este es el ABC. Y del otro lado nosotros estamos con esos compañeros. Y esta es la obligación nuestra como militantes políticos. Y por eso la importancia para formarse, porque los que estamos acá ya somos la generación que nos vamos yendo, menos las mujeres. Ellas se están quedando. Pero nos vamos yendo. Nos estamos yendo. Y por eso la formación está muy importante. Y por eso les agradezco la atención que me han dispensado en algo donde lo hemos hecho lungo, donde hablamos de economía y de coyuntura, pero también de nuestra razón de ser. La razón de ser la memoria del proyecto colectivo de un pueblo valiente como el pueblo argentino. Que quieren sacarnos de raíz, pero mientras estemos nosotros no van a poder. Se quedarán con la superestructura, pero no se van a quedar con la cena de los domingos o el almuerzo de los domingos. Que es donde nosotros nos vamos a ocupar de seguir haciendo peronistas, porque vamos a seguir haciendo hijos buenos, hijos solidarios. Vamos a seguir formando bien a nuestra gente. Porque quizás nuestros hijos no están en la actividad, claro, cuando tuvieron padres que todos los días sí, bueno, pero son buenos. Los hijos que hicimos nosotros, se dediquen o no a la política, son buena gente. Y uno los mira y son buena gente, porque hicimos buena gente. Y están en nuestros principios y valores. Poquito más, poquito menos, pero son buena gente. Los ponemos del lado de los buenos. Y con eso no van a poder, y algún día la luz aparecerá. Eso sí pasa que se firma con el fondo. Pero puede pasar que no se firme. Y también se arma un lío. O puede pasar que el pueblo argentino diga basta. Resulta que un gobernador empezó a explicar que a su esposa la mataron en el 3er Cuerpo de Ejército en la sala de tortura. Y es un gobernador en actividad, no lo decía. Y ahora lo empezó a decir. No, pero lo empezó a decir. Al ocaso de su vida, lo empieza a decir. Dice, yo no hice política porque quería ganar plata. Hice política y mataron a mi esposa. Y yo estoy acá, dando testimonio que quizás a los que no están, como el caso de Santiago, los vamos a honrar diciéndole por qué hicimos política. Y es un gobernador en ejercicio. Hay que escuchar el discurso. Interesante, después dijo otra cosa, no importa, pero interesante. Y hay otros gobernadores, hay otros intendentes, y hay otros dirigentes políticos y secretarios generales de sindicatos que dicen, Guillermo, ¿qué nos vamos a? Nos estamos despidiendo. ¿Qué nos vamos? ¿No vamos a dar el buen combate? ¿Pero cómo no vamos a dar el buen combate? ¿Qué otra gracia nos puede dar Dios en el don final que nosotros agradecerle diciendo dimos el buen combate? Y nosotros vamos a dar el buen combate. Por eso, mi querido compañero, los felicito que se capaciten. Y de este lado, donde entre todos nos caracterizamos por capacitarnos en el día a día, no le garantizamos la victoria. Solamente le garantizamos la lucha. Muchas gracias.